Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En este video continuamos con los spoilers del libro de la serie Love in the Air y hablaremos sobre lo que sucederá en el episodio 4, que parece ser el más interesante por el momento, pues sabremos la razón por la que Payu ignora a Rain y también sabremos qué sucede en la escena bajo la lluvia. Esta serie estrenará un nuevo episodio todos los jueves. La serie está disponible en YouTube solamente para ciertos países europeos. Sin embargo, también puedes ver la serie gratis en la plataforma ikiji.com. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Pero antes de comenzar este video, quiero invitarlos a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. También sígueme en mi Instagram como @yulikawaii. Ahora sí, comencemos. El episodio anterior terminó cuando Rain sigue en la casa de Payu. Rain sigue muy deprimido por haber fallado en presentar a tiempo su trabajo de la universidad, entonces se queda en la casa de Payu para recibir cariño y consuelo de él. Rain se estaba quedando a dormir en la habitación que está en el taller mecánico de la familia de Payu. Payu se acercó a la habitación de Rain, se sentó a su lado y secó su cabello. Rain en ese momento estaba comiendo y Payu estaba demasiado cerca de él, lo cual hacía que Rain esté muy nervioso. Cuando Rain se retorcía gracias a las grandes manos que se deslizaron por su cintura haciéndole cosquillas, rápidamente usó sus piernas para empujar la mesa japonesa, temiendo que accidentalmente pateara el plato de arroz en el piso. Payu no dejaba de hacerle cosquillas, así que Rain trataba de librarse, pero luego Payu se detuvo sorpresivamente. Rain le dijo a Payu que ya no quería jugar más y que ahora debía dormir. Entonces le pidió a Payu que lo ayudara a levantarse del piso, pero lo que hizo Payu fue sentarse nuevamente a su lado. Payu se sentó en el suelo al lado de Rain, mirándolo directamente a los ojos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Rain. Rain tenía ambas manos apoyadas en el pecho de Payu, mientras sus ojos se llenaban de emociones que no debería sentir, un estado de ánimo dulce y tierno al mismo tiempo. El sonido de la lluvia hacía que el cuerpo de Rain se estremeciera. Payu se inclinó hacia adelante mientras que la persona debajo solo pudo cerrar los ojos sin saber por qué. No estaba dispuesto a rechazarlo. Rain, será mejor que no vuelvas a venir aquí de nuevo, dijo Payu. Las palabras que salieron de la boca de Payu terminaron todo, e incluso hicieron que su corazón latiera más fuerte. ¿Qué dijo Pipayu?, se preguntaba Rain. El clima afuera está cambiando, así como el estado de ánimo en la habitación, que se confunde con las pocas palabras que salieron de la boca de Payu. Las palabras, no vuelvas aquí de nuevo. Rain estaba atónito y luego forzó una sonrisa, empujando con la mano el pecho de Payu para sujetar su brazo y preguntar si había escuchado mal o quizás fue el trueno el que le impidió entender. Pipayu, la persona terca y amable que simplemente me abrazó y me consoló, ¿me está prohibiendo venir aquí? Ahora, Payu le estaba prohibiendo volver al lugar que acababa de reconocer era el más seguro y el cual se había convertido en su escudo en tiempo de debilidad. El corazón de Rain se desaceleró, su cara se puso roja, su mano se aferraba a la camiseta de Payu, mirándolo fijamente, tratando de encontrar la verdad. «Vamos, Pi, vamos, ¿estás bromeando?», preguntó Rain esperanzado, aunque su corazón está roto. «No estoy bromeando», respondió Payu. Los rayos, combinados en la lluvia, no solo caen desde el exterior, sino que golpean el corazón de Rain. En su mente aparece un montón de imágenes del rechazo de otras personas. Sus amigos se lo dicen todo el tiempo. Sí, Rain es una persona terca, aunque a veces no se da cuenta que es demasiado pesado, porque cuando tiene la intención de hacer algo, intenta hacerlo aunque sepa que no hay esperanza. Rain piensa que nada es imposible, así que si no lo intenta, no sabría cuál sería el resultado. Nunca pensó que eso sería una desventaja. A él le enseñaron a nunca darse por vencido,
pero su negativa a rendirse tal vez hace que los demás se irriten. Ahora era Payu a quien estaba molestando. Te estoy molestando ahora, ¿no es así? Lo siento, no vendré sin decírtelo otra vez. No voy a volver a entrometerme en lo que estás haciendo. Prometo no volver a ir a esas carreras. Yo intentaré no molestarte, pero no me prohíbas venir aquí. Por favor. Rain tartamudeó, suplicando con todas sus fuerzas, mientras sus ojos estaban mojados, pero no lloró. Payu debe estar molesto por mis lágrimas, pensó Rain. Rain sigue abrazándose al cuello y tratando de no hacer ruido con su cara llena de lágrimas, sin entender el por qué lo hacía sufrir tanto el no ver la cara de Payu. Todavía quiero venir aquí, quiero conocerte, quiero verte, susurró Rain. Rain suprimió sus sollozos, patéticamente con sus manos intentaba frotarse el rojo de sus ojos, mientras que Payu seguía sin hablar. Payu tira de la mano de la persona que está tratando de cubrir su rostro, obligados a sus ojos a encontrarse con los de él, y eso hace que Rain vea una expresión más seria e intensa de la persona mayor. No estoy enojado con Rain, dijo Payu, pero dije desde el principio que Rain debe saber administrar bien el tiempo. Rain solo permaneció callado mientras Payu hablaba. ¿Acaso no te dije que si querías coquetear conmigo lo hagas antes del segundo año de la universidad, porque después no tendrías tiempo para hacerlo? Pero aún no termina tu primer año y no sabes cómo administrar tu tiempo. ¿Entiendes lo difícil que es para un senior como yo dejar que un junior pierda su tiempo y lo haga por mirar a un hombre? Rain quería argumentar, pero no podía discutir. Y ayer te pregunté cuando tenías que entregar el trabajo, pero no respondiste, dijo Payu. Pero Payu dijo que si no iba con él, iría solo, argumentó Rain suavemente. Payu trató de explicarle a Rain que nunca lo obligaría a salir si tenía deberes. Si no puedes salir, solo podemos salir a comer otro día. Hay un tiempo para comer o bromear. Todo el mundo tiene tiempo para relajarse. Yo mismo no fui el mejor estudiante que el mundo vería. Armé un coche, me escapé a las carreras, hice las cosas que quería hacer, pero nunca dejé atrás mi deber. ¿Realmente no te molesto?, preguntó Rain. Eso era lo que más le preocupaba, así que tenía que preguntar. Si me molestaras, probablemente no vendría a limpiar tus mocos así, dijo el hombre, volteando la mano manchada de mocos. Rain gira a la izquierda y derecha para encontrar una caja de pañuelos, pero ya ha sido pateada a otro lado. Si puedo asumir la responsabilidad de mis estudios, entonces puedo venir aquí a verte, ¿cierto? Los dos pares de ojos se encontraron de tal forma que Rain miró suplicante. No, respondió Payu, hasta que Rain lo demuestre. ¿Pero cómo voy a demostrarlo?, preguntó Rain. Te daré una respuesta más tarde. Ahora levántate y sigue comiendo. Luego acuéstate, duerme un rato y te llevaré a casa, respondió Payu. Si le preguntan a Rain cómo podrá coquetear ahora con Payu, probablemente no tendría respuesta. Pero si le preguntan cómo podrá demostrar lo que le pide, está aún más perdido. Por otro lado, Payu había calculado mal la situación, pues aunque pensó que sería tan fácil tener a Rain a su lado, lo cierto es que Payu quería preservar el cariño de Rain, no quería que fuera algo temporal. Ahora no es el momento, dijo Payu para sí mismo. Payu puede actuar como si bromeara, pero si estuviera jugando, no iba a estar seduciendo al niño durante meses así. Probablemente lo habría dejado inconsciente desde la segunda vez que se vieron. Pero ha sido un viaje difícil para Payu, pues es muy serio respecto a Rain. Payu piensa que Rain es muy joven todavía y tiene muchos estímulos que podrían hacerlo salir del camino correcto, pues Payu solía salir y beber con muchas mujeres en la universidad antes de comenzar a hacerse responsable en los estudios, por lo cual no quería que Rain hiciera lo mismo. Si Rain no puede salir con él cumpliendo su responsabilidad, entonces no importa cuánto Payu quiera a Rain, será el primero en retirarse de su camino. Payu se acercó a la cama de Rain, acariciando su rostro. «No me decepciones», dijo Payu en voz baja. Luego, Payu presionó un beso en la frente de Rain y finalmente le dio un pequeño beso en los labios. Y bueno, amigos, esa es la primera parte de spoilers del episodio 4. Estén atentos al próximo video. Bye bye.